Bienvenidos a Excursiones en 5 minutos. Hoy nos encontramos en Torrevieja, una ciudad de la Comunidad Valenciana en la provincia de Alicante, comarca de la Vega Baja del Segura, que cuenta con la quinta población más numerosa de la Comunidad Valenciana y la tercera de la provincia de Alicante, con 85.000 habitantes. Bueno, y este primer plano de aquí de Torrevieja queríamos hacerlo precisamente de una de sus torres más, bueno, pues más famosas, que es la torre que se encuentra en el Cabo Cervera, que es la Torre del Moro. Y aquí la podéis ver. Una torre que además es un magnífico mirador, construido en el siglo XIV para detectar la llegada de las tropas, podríamos decir, las embarcaciones piratas berberiscas. Pero bueno, hemos iniciado el primer tramo de subida a la torre y vamos a subir por estas escaleras que nos van a llevar a la zona almenada, que se encuentra aquí en lo más alto. Puesto que, bueno, también se puede decir que es un mirador, como os he dicho, privilegiado de este mar que está hoy con este aspecto tan maravilloso. La torre además tiene una rampa para las personas que no puedan subir escaleras, aunque como habéis podido ver, tanto subir como bajar es muy sencillo. Bueno, pero dejamos este entorno y nos vamos a desplazar ahora al centro de la ciudad, porque vamos a hablar de muchas bondades que tiene Torrevieja. Bueno, y nos encontramos ya en el paseo marítimo, que se encuentra pues prácticamente en el centro de Torrevieja, en donde, como no podía ser de otra manera, el principal atractivo es el mar y, como no, sus playas, como la de estas, bueno, piscinas naturales ahí con unos espigones de cemento, o ese gran espigón que lleva, bueno, a bastantes metros adentro hasta la bocana del puerto. Porque Torrevieja, bueno, tiene 20 kilómetros de playas, playas como Los Náufragos, las playas del Cura, la playa de los Locos, el Acequión, etcétera, y numerosas calas, bueno, pues de aguas muy transparentes. Y prácticamente durante todo el año tiene muchas personas foráneas, bueno, sobre todo turistas. Os decía que estaba en torno a los 90.000 habitantes, pero bueno, en los meses estivales se duplica o triplica ese número de personas. Estamos hablando de una población que se erigió como ciudad en 1931, bajo el reinado, ya los últimos momentos del reinado de Alfonso XIII, puesto que como población, bueno, data de 1803. Fijaos que es muy reciente, puesto que, bueno, en el reinado de Carlos IV se congregó esa población en torno a lo que eran unas pequeñas casas de personas dedicadas a la recogida, la elaboración y recogida de lo que es la sal, las salinas. Y además en torno a las torres vigías, esas dos torres vigías que os he dicho, la Torre Vieja y la Torre del Moro, que hemos visto al principio. Pero sin duda Torrevieja se ha convertido en una ciudad de servicios turísticos, bueno, e incluso un referente en cuanto al tema coral y polifónico, con el tema de las habaneras. Se celebra la primera semana de agosto, se celebra un certamen internacional de habaneras y polifonía. Y en este recorrido por el paseo marítimo, bueno, nos encontramos esta bucólica imagen de un banco a pie en la roca con la bella Lola, una evocadora imagen de una mujer que mira al mar esperando el regreso de su esposo. Bueno, es además uno de los personajes que aparece precisamente en las habaneras, en una de las habaneras.
más famosas de Torrevieja. O esta estatua monumento erigida en homenaje a los hombres del mar. Ya en la plaza de Castelar, muy cerca del puerto deportivo, nos encontramos con estos bancos así de vocación gaudiniana y, como no, esta fuente. Y muy cerca de la plaza Castelar se encuentra este edificio notable que es la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja. Un edificio de estilo modernista valenciano que data de 1896 y que cuenta en su interior con suntuosos salones, como un salón de inspiración neonazarí y otros salones con murales y con elementos de ese modernismo valenciano a base de decoración vegetal, pequeños dragones, etcétera. Bueno, ya os digo que es uno de los más notables edificios que tenemos aquí en Torrevieja. Y aquí, bueno, a la entrada de lo que son las Eras de la Sal, vemos un conjunto escultórico en homenaje a los músicos torrevejenses. Incluso este monumento que es dedicado a la Guardia Civil en su 175 aniversario. Precisamente en las Eras de la Sal, que es esto que veis aquí, es donde se celebran esos certámenes de habaneras y polifonía, como os he dicho, el primer fin de semana de agosto, y en el que ahora se está celebrando la Feria del Libro. En estos curiosos elementos de sombra, ubicado en este paseo de Vista Alegre, y en este monumento que evoca las bondades de Torrevieja. Esta curiosa fuente, como veis, que además se encuentra muy cerca de los pantalanes de lo que eran las Eras de la Sal. Fijaos, unas eras y hasta el año 1958, y sobre todo su apogeo en los primeros años del siglo XX, cuando tenía 19 barcazas que trasladaban sal desde el puerto a embarcaciones mayores que se encontraban en las proximidades. Estas barcazas estaban compuestas por 5 tripulantes, 4 remeros y un timonel, y lo que hacían era trasladar a esos barcos grandes la sal, varias toneladas, y las iban subiendo en capazos de 15 kilos cada uno. O sea que, como veis, era una labor tremenda. Fijaos entonces la importancia que siempre ha tenido Torrevieja y sus salinas con este comercio de la sal, bueno, que todavía tiene su importancia también, incluso ecológica o ecoturista, puesto que Torrevieja cuenta con unas salinas muy importantes, con esas lagunas rosas y además con un valor ecológico de primer orden. Bueno, como veis, estamos pasando frente a la puerta del Real Club Náutico, que, como veis, cuenta con este magnífico motivo marinero a la entrada. Pero además Torrevieja cuenta con otros edificios, otros atractivos muy importantes, como son la iglesia arciprestal de la Inmaculada y luego la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, una iglesia modernista, que se erigió también sobre una antigua ermita. Pero bueno, eso ya nos lo reservaremos para otro vídeo. Y embarcaciones curiosas como esa que veis ahí, que es visitable además, que es un submarino de la Armada, el submarino Delfín, un buque ya fuera de uso y que se encuentra aquí para exposición y para visita de turistas. Como podéis ver, incluso barcos de pesca, puesto que Torrevieja también cuenta con un muelle para barcos de pesca. Además, como veis, de ese puerto deportivo, en esa maraña de mástiles que tenéis ahí delante. Bueno, y después de contemplar algunas de las bondades de la ciudad de Torrevieja,
Os dejamos ya hasta otro vídeo, recordando excursiones en 5 minutos con José Antonio Corrales. Os podéis suscribir de manera gratuita y si os ha gustado el vídeo le dais el like para que se vaya posicionando. Y nada, ya nos vemos en un próximo vídeo.